Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en nuestro nuevo Ateneo Online, que hoy tiene un día muy especial y presentamos de mi hermosa Ucrania un libro de Taras Shevchenko, que es el poeta más importante ucraniano, ¿no? Un poeta realmente fundamental allí. De hecho la Universidad de Kiev lleva su nombre. Bueno, nosotros en Ediciones Vitruvio, donde como todos sabéis amamos los libros hasta decir basta, cuando empezó el conflicto buscamos y pensamos qué podíamos hacer, ¿no? Aparte de lo que cada uno de forma individual puede hacer. Y nos dimos cuenta que lo nuestro son los libros, la literatura y la poesía, y entonces nos pusimos a buscar un poeta de este tipo. No sabíamos que nos íbamos a encontrar con un autor tan interesante que además defendiera sobre todo el valor de su pueblo y el valor de la libertad. Una vez que lo vimos nos pusimos a trabajar con ello y la verdad es que estamos muy contentos del resultado. Hemos publicado una antología de sus mejores poemas con una muy bonita introducción de, del autor y bueno, estamos muy contentos con el resultado del libro, ¿no? De mi hermosa Ucrania, ¿no? Bueno, pues esta tarde lo que queremos es presentarlo a todos vosotros. El poeta español que a mi modo de ver más sabe y más también ha estado estudiando estos meses la vida y la obra de Tarás es Francisco Castañón, que nos va a hablar un poquito ahora, un poquito de él, situarlo un poco en su época, en su contexto. Luego yo leeré unos poemas y de esa forma pues los compartiré con todos vosotros, ¿no? Yo creo que esto es una maravilla poder hacer esto, ¿no? Poder eh, encontrar un autor de estas características y hacerlo ya nuestro. Yo lo vivo ya como un autor más de Ediciones Vitruvio, ¿no? Taras Shevchenko, porque además es uno de esos autores que, que, que mantienen esa cosa, ese hilo extraño y mágico que tiene la poesía, que te une con un autor de una forma especial sin apenas conocerlo, ¿no? A mí no sé por qué me ha recordado siempre, es un autor del siglo XIX, no tiene nada que ver, pero no sé por qué lo he visto cerca de Antonio Machado, por ejemplo, ¿no? Esos autores que les coges cariño sin saber por qué, pero es así. Así que nada más, bueno, pues lo dicho, ahora os dejo un ratito con Paco Castañón, que va a situar un poco al autor, luego leeré yo unos poemas y como siempre, pues ya sabéis cómo funciona nuestro nuevo Ateneo Online. El que quiera el libro lo puede pedir y lo recibirá en su casa sin gastos de envío. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, pues como ha comentado Pablo Méndez, mi tarea aquí hoy es situar un poco a este autor, a Taras Shevchenko, que, como ya ha dicho Pablo, pues es el máximo representante de la poesía ucraniana. Es sobre todo muy conocido en Ucrania, como bien ha dicho Pablo, incluso la Universidad Nacional de Kiev lleva su nombre, porque fue un poeta que reivindicó, entre otras cosas, la liberación de Ucrania, que por entonces formaba parte del Imperio Ruso, y luego también porque fue el primer autor que se atrevió a publicar un poemario, El Bardo, en lengua exclusivamente ucraniana, que por entonces era una lengua considerada, un idioma considerado como un dialecto del ruso, ¿no? Y por supuesto también reivindicó pues toda la especificidad de la cultura ucraniana frente, como digo, pues en ese momento a la dominación rusa que en aquel entonces, en el siglo XIX, sufría Ucrania, ¿no? Taras Shevchenko es un poeta del siglo XIX. Nació en 1814 en una familia de campesinos siervos. Por entonces, en Ucrania pervivían estructuras feudales, pues heredadas también del Imperio Ruso, por supuesto, donde pues estos siervos estaban ligados de por vida a los terratenientes, a los grandes señores de la tierra. Y él no solamente fue poeta, también fue pintor y está considerado como uno de los grandes pensadores ucranianos de aquel tiempo. La verdad es que Taras destacó en un primer momento en la pintura. Incluso el señor terrateniente al que estaba ligado por servidumbre pues se dio cuenta de esta faceta y le puso en contacto con algunos pintores de la época. Como digo, pues un quehacer en el que Taras Shevchenko pues también fue una figura importante dentro de la cultura ucraniana. Pero sobre todo en relación con su poesía, que es lo que nos importa hoy, pues la verdad es que fue un hombre
transformó de alguna manera la poesía ucraniana en aquel momento. De hecho, es considerado el padre de la literatura moderna ucraniana. Y bueno, su vida no fue nada fácil. Como digo, estuvo ligado por esa relación de servidumbre a uno de esos grandes terratenientes de la época, hasta que sus amigos pudieron pagar los 2.500 rublos para comprar su libertad. Y posteriormente pues, fue un hombre que no solamente escribió mucho y bien, sino que además se comprometió, fue un hombre de acción, se comprometió con una sociedad política medio secreta, que era la sociedad de San Cirilo y Metodio, y por ello pues, fue arrestado en varias ocasiones, incluso fue forzado a entrar en el ejército, fue reclutado forzosamente y posteriormente pues, exiliado a una lejana ciudad rusa, incluso pues, a un acuartelamiento en las estepas de Kazajistán. Y así pasó 10 años de su vida pues, prácticamente en el exilio, años en los que, aunque se le prohibió pintar y escribir, pues siguió pues, escribiendo poesía, intentando digamos, librarse de esa prohibición como pudo, pero como digo, durante casi una década estuvo fuera de su tierra, ¿no? Cuando pudo, viajó mucho por Ucrania, conoció de primera mano la realidad de su país y todo eso lo plasmó en poemas pues muy importantes que están aquí en este libro, como por ejemplo Sueño, No envidies al rico, o el poema Cáucaso, pero sobre todo el poema Testamento, que está considerado como, pues de alguna manera el gran hito de su poesía, y también considerado como uno de los grandes poemas de la cultura ucraniana. En cualquier caso, este libro que acaba de publicar Ediciones Vitruvio, creo que es un libro imprescindible para conocer la poesía de este escritor, Taras Shevchenko, que además hay que decir que, aunque se han hecho algunas traducciones al castellano en años anteriores, hace ya bastante tiempo, esta es la primera edición que se publica en España, porque las otras se publicaron fuera de nuestras fronteras. Así que pues simplemente recomendaros este libro de Mi hermosa Ucrania, La libertad que perdimos, de este gran poeta ucraniano que fue Taras Shevchenko, el poeta de la liberación. Nada más, gracias. Bueno, pues yo ahora voy a leeros tres poemas, ¿no?, que yo creo que nos acercan un poco a 3-4 poemas a la obra de Taras y a este libro en el que hemos trabajado con tanto cariño, ¿no? El primero que voy a leer es, como bien ha comentado Paco, el poema Testamento, que es el poema más famoso del autor y una cima de la poesía en Ucrania, ¿no? Cuando muera, enterradme sobre una colina, en un túmulo estepario de mi honda Ucrania. Que sus hermosos campos, el Dnieper, sus declives, se vean, se oiga cómo llama el río y canta. Cuando al mar se marche de Ucrania con la sangre enemiga, solo entonces dejaré los montes, campos, valles, y hacia el mismo Dios iré, y allí rezaré, y si no, hasta entonces estaré sin Dios. Enterradme y levantaos, romped las cadenas, y con sangre enemiga buscad la libertad. Y a mí no olvidéis recordarme con buenas palabras. Este poema también se titula No envidies al rico. No envidies al rico, él no sabe nada. Ni lo que es amor, respeto, él paga por todo. No envidies al poderoso, él explota, ordena. No envidies al que tiene fama, él siente pena, porque sabe que su gloria es lo que la gente busca. No a él, que en sufrimientos consiguió su fama. Para dos recién casados hay amor, concordia, un Edén, pero en el fondo también hay sufrimiento. No envidies tú a nadie, mira en torno tuyo. No hay en la tierra paraíso, ni el cielo es de todos. Y luego otro poema que os voy a leer se titula Es penoso el cautiverio. Es penoso el cautiverio. Yo nunca he sido libre, pero vivía en el campo, aunque el campo no era mío. Ahora deseo aquella suerte.
aquel mísero destino como a Dios se implora, en cambio. Maldigo mi razón y al que nos hundió en el lodo, la libertad que perdimos. Me oprime el cuerpo al pensar que puedo morir preso, que no volveré a mi Ucrania, ni veré a Dios ni a mi pueblo. Bueno, pues es una pequeña muestra de este libro de mi hermosa Ucrania que, como ya os comento, con mucho cariño y tesón hemos hecho en Ediciones Vitruvio para el que quiera conocer a un poeta que yo creo que merece la pena. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como sabéis, aquí en el nuevo Ateneo Online seguiremos luchando, viviendo, sintiendo y amando con todos vosotros.